¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es la mayor contribución que te gustaría hacer con tu existencia? Bueno, pues acompáñame. En este video vamos a revisar estrategias concretas que te van a ayudar a descubrir tu propósito de vida. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme, por estar conmigo y por regresar acá. Bueno, si es la primera vez que te topaste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar videos que están relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también te vas a encontrar temas variados relacionados con el desarrollo humano y con la motivación, como por ejemplo el tema del que quiero hablarte el día de hoy, que está súper conectado con el desarrollo humano, con nuestra evolución como personas y bueno, que en realidad a veces ni siquiera le hemos dedicado tiempo a pensar en cuál es nuestro propósito de vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Qué es la contribución mayor que te gustaría otorgar en general a la comunidad, a tu familia, a las personas que te conocen y a todos los demás? Bueno, pues acá quiero compartirte 5 diferentes estrategias que en realidad las utilizamos muchísimo alrededor del coaching personal, porque nos ayudan a descubrir cuál es nuestra visión en la vida, cuál es la mayor contribución que queremos hacer y poder identificar claramente ese propósito de nuestra existencia. Y bueno, por supuesto, pues son temas profundos que a veces pues no nos tomamos esos minutos para pensarlo, pero acá te voy a compartir 5 formas con las que puedes ir pensando y explorando poco a poco cuál es ese propósito que tienes y que te identifica y que te hace único y diferente a los demás. La primera estrategia que te va a ayudar muchísimo a descubrir cuál es tu propósito en la vida es que puedas identificar todas aquellas actividades que te proporcionan alegría, que elevan tu energía, que te hacen sentir conectado con todas las cosas que haces, que te hacen sentir feliz, que realmente te hacen sentir en paz. Todas esas actividades pues están conectadas con lo que idealmente tú podrías tener como propósito en la vida. Así que acá, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes implementar esta estrategia? Haz una lista de todas aquellas actividades y todas aquellas cosas que en realidad si las hicieras o si las llevas a cabo, podrías perder completamente la noción del tiempo. Acá probablemente puede ir algún hobby, pero no necesariamente estamos hablando de hobbies, porque acá pueden ser algunas acciones, algunas cosas que te gusta hacer, pero que en realidad cuando las haces te hacen sentir satisfecho, te hacen sentir que realmente estás contribuyendo de forma importante a la sociedad, a tu familia, a la comunidad. Bueno, pues acá hazlo, llévalo a la práctica. Realiza una lista identificando todas aquellas cosas que te agregan alegría, energía y paz en general. La segunda estrategia que te va a ayudar muchísimo a descubrir cuál es tu propósito en la vida es que puedas identificar cuáles son tus talentos naturales y cuáles son tus fortalezas. En otras palabras, si puedes hacer un examen de conciencia y reflexionar sobre cuáles son todas esas habilidades que vienen a ti de forma natural, bueno, probablemente ahí va a estar conectado muchísimo cuál es tu propósito en la vida, porque generalmente tu mayor contribución con tu existencia estará conectado a todas aquellas habilidades que se te dan de forma natural. Así que acá nuevamente identifica en tu lista de aquellas cosas que te proporcionan gran alegría y que te proporcionan paz y tranquilidad. Bueno, acá cuáles son las que se conectan con habilidades puntuales en las que tú puedes trabajar todos los días y que realmente hacen una diferencia. Por ejemplo, quizás eres una persona que eres muy bueno comunicando o a lo mejor eres alguien que te encanta servir a los demás o quizás eres un líder genial que le encanta organizar equipos de trabajo y que da excelentes resultados a través de la gente. Bueno, identifica cuáles son esas habilidades puntuales
puntuales que se dan genial en ti en el día a día, porque seguramente dentro de esas habilidades está escondido tu propósito de vida. La tercera estrategia que te va a ayudar a descubrir tu propósito en la vida es que pongas atención y especial cuidado en identificar necesidades puntuales y áreas de oportunidad, porque en ocasiones cuando podemos identificar problemas o incluso problemas que hemos experimentado nosotros mismos o dolores o experiencias difíciles por las que hemos pasado, todo esto nos puede ayudar a identificar cuál es nuestra misión en la vida. Y hay personas, como seguramente tú habrás observado o quizás tú mismo hayas tenido alguna dificultad y después, de forma natural, tú quieras ayudar a otras personas para evitarles ese dolor o para evitarles que atraviesen por una experiencia similar como la que tú tuviste. Así que por esa razón, acá esta tercera estrategia es poderosísima y te va a ayudar a que también puedas identificar a través de esas áreas de oportunidad cómo puedes ayudar a los demás. La cuarta estrategia que te va a ayudar a identificar tu propósito en la vida es que experimentes nuevas actividades y que te salgas de tu zona de confort. Porque, a ver, en la zona de confort, tal cual tiene su nombre, porque es nuestra zona de comodidad. Literalmente es lo que conocemos, es lo que pues experimentamos todos los días y de alguna manera pues eso nos hace sentir seguros, pero el aprendizaje se encuentra fuera de la zona de confort. Así que si tú te expones, es decir, si tratas nuevas experiencias, si ayudas o haces un trabajo voluntario o a lo mejor haces equipo con otra persona para identificar otras actividades o cosas que probablemente te llaman la atención y te gusta hacerlas, bueno, pues eso de alguna manera te va a ayudar a que puedas ver si hay otras áreas a las que probablemente no estás tan relacionado, pero que te llaman la atención. Bueno, quizás ahí se esconde en parte tu propósito de vida o hay algo que está relacionado con tu misión personal. Así que bueno, acá tienes esta estrategia que también es poderosa y es una invitación al mismo tiempo a tu evolución, al desarrollo, a que explores cosas diferentes y que bueno, en el camino vayas identificando cuál es la mayor contribución que te gustaría hacer a los demás. Y la quinta estrategia, última y no menos importante, es que te tomes unos minutos para reflexionar en dónde se logra la intersección entre tu trabajo y el servicio a los demás. Mira, te hablo del servicio porque generalmente el propósito de vida está conectado con ayudar a los demás. Es decir, es mirar hacia los demás. Es olvidarte de ti, de lo que necesitas, de lo que a ti te gusta, para mirar cómo puede tu existencia contribuir en beneficio de los demás. Así que acá te estoy hablando que si tú puedes hacer una contribución importante para una persona, está genial. Si tú puedes hacer la diferencia en la vida, al menos de una persona, eso está conectado con tu propósito de vida, porque probablemente tú estás aquí para que con tu existencia misma puedas dejar un aprendizaje a otra persona y que capaz que si ella está pasando o experimentando alguna situación similar a la tuya, pues pueda mirar ese ejemplo de vida y entonces pues descubrir algo que a ella misma le va a agregar valor. Así que por esa razón acá es importante buscar esa intersección entre las habilidades y todo ese trabajo que a ti te apasiona. A lo mejor eres un líder excelente organizando personas y dando resultados con equipos de trabajo, con la gente. Bueno, probablemente esa labor que tú haces y ese trabajo que haces todos los días, probablemente si llega un momento en que puedes encontrar la intersección en el servicio. ¿Cómo puedes servir? A lo mejor en ese ejemplo puede ser un líder genial que quizás vas a poner al servicio de los demás un par de horas de tu tiempo o a lo mejor vas a poner atención a esas personas que están haciendo equipo para lograr
lograr algo muy puntual. Bueno, pues eso en realidad puede estar conectado o podría estar conectado con tu propósito de vida. Así que acá estas 5 estrategias, como ves, parecen muy sencillas, en realidad son fáciles, pero requieren de reflexión, requieren de tu atención, de que te tomes unos minutos y un café probablemente de paso para que puedas reflexionar en aquellas cosas que te gustan, en cuál es ese principal motivo o cuál es la misión con la que tu existencia misma puede ayudar a otros a evolucionar. Así que bueno, pues acá lo tienes. Espero que esa información te sea de utilidad, que estas 5 estrategias las puedas llevar a la práctica y que al mismo tiempo te ayuden a descubrir cuál es tu propósito y cuál es tu misión en la vida. Así que bueno, pues aprovecho como siempre la oportunidad para enviarte un súper saludo, que tengas un excelente día y te veo pronto.